Muy buenos días, ¿cómo les va? Me encanta estar aquí con ustedes. Para mí es un honor haber recibido esta invitación de la universidad y después de este recorrido extraordinario que hizo el personero por la crisis que atraviesan las familias, que no es una crisis que se agote en Bucaramanga, sino que atraviesa al país y a muchos otros países de la región latinoamericana y del mundo. Yo me quiero dedicar a otro capítulo de los problemas que enfrenta la sociedad colombiana y que por supuesto enfrenta Bucaramanga y enfrenta Santander, y es a la debilidad del Estado. Colombia ha sido un país desafortunadamente donde de manera sistemática se han vulnerado los derechos humanos. No solamente con la actuación de grupos armados ilegales como las guerrillas o los paramilitares, sino también con la actuación muchas veces, y esto es aún más desafortunado, del Estado. Y Santander no ha sido ajeno a esa problemática. Nadie puede olvidar, Padre Mayo de 1998, la masacre de Barrancabermeja. 32 asesinados por los paramilitares con la complicidad del Estado. Nadie puede olvidar las más de 100 masacres que han ocurrido en esta tierra. A mí me da risa cuando la gente dice la guerra es por allá en el Putumayo, en el Cauca, en Nariño. Aquí la hemos vivido. Y aquí hemos llegado a tal punto de que la clase política ha hecho política de la mano con quienes han violado los derechos humanos. Esa ha sido la crisis que ha vivido Santander. Los dirigentes políticos, que aún hoy muchos aplauden, se aliaron hace no muchos años con los paramilitares, que han sido los antagonistas de esa violación de derechos humanos de la que estábamos hablando ahora. Entonces eso es para introducir la debilidad del Estado. Yo soy un convencido de que en este país no se violarían de manera tan frecuente los derechos humanos, ni tendríamos una historia tan oscura si contáramos con un Estado más fuerte. Y cuando hablo de un Estado más fuerte, no hablo de un Estado militar donde la policía y el ejército estén en cada pueblo de Colombia. Hablo de un Estado donde las instituciones que de verdad construyen democracia o materializan democracia estén presentes en cada pueblo de Colombia. Hablo de un Estado que logre llevar hospitales, logre llevar colegios y logre llevar a la Procuraduría, a la Fiscalía, a los organismos de control a cada pueblo de Colombia. No muy lejos de acá, me lo decía una alta fuente del ejército hace unos días, en el Catatumbo, tenemos una región sin Estado. Una región donde el epicentro del desarrollo es la coca, el contrabando de bienes y el contrabando de gasolina. La crisis reciente de la frontera se ha concentrado mucho en el drama humano alrededor de Cúcuta. Esa es una frontera que en manos de la segunda división del ejército hay 423 kilómetros, desde el sur del Cesar hasta el sur de norte de Santander. Y es una frontera donde no hay grandes muros, es una frontera donde en muchas regiones no es visible qué es Venezuela y qué es Colombia. Y ahí hay bandas criminales, ahí hay guerrilla, ahí hay narcotraficantes, y es una región donde no hay Estado, donde se violan los derechos humanos, donde no se reconoce la dignidad de las personas. Y el porcenero tiene mucha razón cuando dice que la paz no se firma en La Habana. Allá se acuerdan algunas cosas, pero la paz se construye en el territorio, la paz se construye en el Catatumbo, la paz se construye en esos municipios donde hoy todavía están en peligro o bajo amenaza los derechos humanos, donde el Estado, por múltiples razones, no ha sido capaz
de brindar la protección debida de los derechos humanos, donde el Estado no ha sido capaz de reconocer la dignidad de las personas. ¿O ustedes creen que se reconoce la dignidad de nosotros aquí en Bucaramanga al mismo nivel que se reconoce la dignidad de los pobladores del Catatumbo? Desconectados completamente del desarrollo y de la supuesta prosperidad que ha vivido el país en los últimos años. No se reconoce. Uno podría decir que desafortunadamente no son ellos tan dignos como nosotros en la práctica, por lo que el Estado ha demostrado. Y todo esto, y yo de verdad les pediría de corazón que sean ustedes unos mensajeros en sus colegios. Todo esto para decir por qué es importante participar. En temas públicos, en política, por qué es importante exigirle a los gobernantes, por qué es importante cuestionar a los gobernantes. Por una sencilla razón. Porque el Estado sí tiene la capacidad de reconocer la dignidad de todos los ciudadanos. Tiene los recursos. Yo le preguntaba el otro día a un político que había sido secretario municipal de un municipio, secretario de despacho de un municipio acá en Santander, ¿cuál se imaginaba él que era el presupuesto de la alcaldía de Bucaramanga? Y me dijo, por ahí 20.000 millones. Es una cantidad de plata. El presupuesto de la alcaldía de Bucaramanga en los últimos años ha superado anualmente los 800.000 millones de pesos. Y no hablo del presupuesto de la gobernación de Santander, que es mucho mayor. Y si le sumamos el presupuesto de Florida, de Girón, de Piedecuesta, de San Gil, de Barranca, el Estado sí tiene el poder de implementar políticas públicas que desarrollen a todos los municipios de Santander, y en el norte de Santander, de norte de Santander, y en el Cesar del Cesar, y en el Magdalena del Magdalena, para que se reconozca la dignidad de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos de Colombia, y todos tengan la oportunidad de salir adelante, de buscar y de perseguir sus sueños, de disfrutar de los beneficios de un país supuestamente en la vía a la prosperidad, para utilizar el eslogan del presidente Santos hace unos años. Y por eso es importante participar, porque es que resulta que Luis Francisco Borges, el alcalde de Bucaramanga, ha tenido la oportunidad de ejecutar millonarios recursos para que nosotros vivamos en una mejor ciudad, para que el norte de Bucaramanga y los barrios de Ciudad Norte sea un lugar más digno para las familias que allá viven, para que los colegios públicos de Bucaramanga tengan una infraestructura de mucha más alta calidad, para que los centros de salud de Bucaramanga también tengan una calidad al menos mínima. Y así se repiten muchísimos ejemplos. ¿Y por qué es importante participar? Porque resulta que no estamos en el mejor de los casos. Somos dirigidos por una clase política que ejecuta obras que nos terminan costando más de lo que nos dijeron que nos iban a costar, que se terminan demorando más de lo que dijeron que se iban a demorar, que muchas veces se hacen mal, que muchas veces se hacen no para favorecer a los muchos, a ustedes, sino para favorecer a los pocos, a la rosca de contratistas, de políticos y de concejales que tienen cooptado lo público. Y digo lo público porque es que aquí, por la indiferencia de nosotros, la política se convirtió en lo público. Entonces nosotros participamos en elecciones, votamos, y los políticos se encargan de lo público, cuando lo público debería ser esa esfera que nos reúne a todos. ¿Para qué? Para exigirle al alcalde que no malgaste los recursos, para exigirle al alcalde que las obras se hagan bien, para exigirle al alcalde que se gasten las regalías en educación y en salud, y no en obras que no benefician a los muchos, para que se ejecuten de manera transparente los recursos públicos. Y yo no lo estoy diciendo por criticar, yo quiero que aterricemos el problema. Nosotros en La Silla Vacía
que llegamos aquí a Santander, acabamos de revisar licitaciones públicas por más de 350.000 millones de pesos. 51 licitaciones públicas. Y encontramos que en esas licitaciones, en 26, hubo un único oferente. No hubo competencia en donde debería haber competencia. Y eso se traduce, eso no es solo un problema, digamos, retórico, ¿sí? Eso tiene una consecuencia práctica. Y es que las licitaciones públicas se crearon en Colombia para que los contratistas participen, compitan y le propongan al Estado una oferta que sea más atractiva en términos económicos. Es la idea de la competencia. Aquí en una de esas obras, de más de 9.000 millones de pesos, no hubo competencia y el ahorro que generó el Estado en una obra de más de 9.000 millones de pesos fue de 68.000 pesos. Eso es burlarse de lo público, es burlarse de ustedes, de nosotros. Y después esa obra además terminó costando más, entonces no nos ahorramos en la práctica los 68.000 pesos. Pero entonces mi idea es decirle, si esa cantidad de plata, porque es muchísima plata, yo les estoy hablando de más de 800.000 millones de pesos solo en Bucaramanga, si esa plata se ejecutara de manera transparente, nosotros podríamos vivir en una mejor ciudad. Y si lo de Santander se ejecutara de manera transparente, nosotros podríamos vivir en un mejor departamento. Y los pobladores de Cimitarra, de San Vicente, de Puerto Wilches, de Barranca, podrían vivir en mejores municipios. Y la única manera de que eso sea posible es de que ustedes participen. Es de que ustedes no solo voten, sino que después de que votan, hayan votado por el que ganó o por el que perdió, le exijan al que ejerce el poder. Controlen si cumple sus promesas. Controlen si las obras se hacen bien. Controlen si lo público está en función de ustedes, de nosotros, y no del concejal que tiene poder en X o Y secretaría. Controlen que lo público, valga la redundancia, sea para el público. Eso solo va a suceder si tenemos sociedad civil. Sociedad civil son ustedes, son medios independientes, son gremios que son capaces no solo de perseguir sus intereses, sino de defender el interés público. Es un contrapeso al político de turno, porque Luis Francisco Borges acaba su gobierno el 31 de diciembre, como lo acabó Héctor Moreno, como lo acabó Fernando Vargas, como lo terminó Honorio Galvis e Iván Moreno, y la ciudad queda. Y los problemas que no resolvieron quedan. Y las consecuencias no las asumen ellos, las asumimos nosotros. Y yo insisto mucho en que no se trata de poner un alcalde a que ocupe el palacio por unos años. Se trata de elegir a quien va a ejecutar más de 800.000 millones de pesos cada año para la ciudad. Y les insisto en el tema del presupuesto porque la magnitud del poder de lo público no se reconoce, no se reconoce. En ningún ámbito. Los colegios públicos de Bucaramanga, ustedes los conocen más que yo conozco algunos. Muchos están en muy precarias condiciones. La manera de transformar esos colegios es con una administración municipal transparente, eficiente, efectiva en la ejecución de los recursos públicos. Y les repito, eso no sucede en Colombia. Y les voy a poner un ejemplo de cómo no sucede, de lo mal que nosotros estamos, del desafío que tenemos. Hace un año, exactamente un año, fui a Sucre y a Bolívar, en una región como el Caribe colombiano, con un estado muy precario. Y llegué en ese recorrido donde estábamos en la silla vacía revisando si los caminos rurales de la famosa mermelada del presidente Santos se habían hecho o no. Llegué al Guamo Bolívar y en el Guamo llegué a un corregimiento a orillas del Magdalena que se llama Nervití.
y encontramos efectivamente que el camino rural, por el que habían pagado más de 4.000 millones de pesos, se había hecho, pero se había hecho mal. E incluso a los trabajadores, que son pobladores muy pobres, familias muy pobres, que habían trabajado en la obra, les quedaron mal y no les pagaron. Pero en todo caso, cuando nosotros nos montamos en el carro para devolvernos, nos dijeron, pero no se vayan. No se vayan porque eso no es lo más grave que ha pasado acá. Y yo les estoy hablando de Nervití, a orillas del Magdalena, no hay carretera pavimentada, se llega con carretera destapada o en chalupa, es decir, la mitad de la nada. Y además con una historia de paramilitarismo y de guerrilla. Es decir, históricamente abandonada por el Estado. Y llega el Estado en el año 2009-2010, después de una inundación, y le dice, déjenme y les derrumbo sus ranchos, porque son ranchos, porque así vive la gente a orillas del río, y yo les construyo casas nuevas. Entonces, tumbaron los ranchos y no les construyeron las casas. Y el contrato se entregó por varios miles de millones de pesos. Con regalías. Seguramente con regalías o con recursos públicos. Tengo la certeza de que eran recursos públicos. De una señora costeña que no se dejó tumbar el suyo y está que se cae por las inundaciones, pero ahí está, ya tiene rancho. Las pocas casas que hicieron no las terminaron y son como las que hacen a orillas del Río de Oro acá, que se imaginarán que en el Magdalena no ofrecen la calidad de vida que demanda las condiciones de ese lugar del país. Y resulta que el contratista tiene la oficina en Bucaramanga. El contratista que recibió recursos públicos del Estado, que fue hasta Bolívar, montó la valla y dijo, aquí voy a construir casas, y dejó metidas a cientos de familias sin hogar, tiene la oficina acá en el centro de Bucaramanga. Y eso no es gratis, es porque la política, la corrupción, traspasa fronteras. Ha cooptado completamente lo público, la definición y la destinación de los recursos. Y ahí está. Y no le ha pasado nada. Y esta gente está sin casa. Entonces también es difícil, retomando el tema del personal, que las familias más vulnerables de Colombia tengan la fortaleza de construir prosperidad para ellas y para sus hijos, si el Estado, que tiene el deber y la obligación de apoyarlas y de ayudarlas, se burla de manera sistemática. Y no solo con ese tipo de ejemplos, también con las promesas de campaña. Y por eso les decía ahora, controlen que las promesas se cumplan. Tomen nota de todo lo que están prometiendo los candidatos y después controlen que se cumplen esas promesas. Esa sería una verdadera sociedad civil, esa sería una verdadera democracia. Una democracia donde los gobernantes saben que los ciudadanos exigen, que los ciudadanos los controlan, que los ciudadanos no aceptan abusos de lo público. Cuando nosotros logremos esa democracia, cuando nosotros logremos ese nivel de democracia, vamos a tener una mejor ciudad, vamos a tener un mejor departamento y vamos a tener un mejor país y vamos a lograr construir una sociedad en paz. Una sociedad donde todos tengamos los mismos derechos, donde a todos se nos reconozca la misma dignidad. Y ese fue, y quería cerrar con eso, solo con ese tipo de Estado vamos a lograr, con ese tipo de democracia, vamos a lograr que a todos se nos reconozca la misma dignidad, que es el punto central de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Vamos a dar dos minuticos, 5 minuticos, Manolo, si te parece, un poco para aprovechar
aprovecharte si en el auditorio tal vez exista alguna pregunta para ti especial. ¿Quién tiene una pregunta para? Muy bien. Bueno, Manolo, me parece muy interesante la propuesta que se está realizando. Nosotros somos muy conscientes de que el Estado colombiano presenta grandes falencias respecto a los contratistas, las licitaciones, pero la pregunta verdadera está en cómo lograr eso. O sea, nosotros somos muy conscientes que tenemos problemas y también somos conscientes que tenemos que participar, pero es muy complicado que nosotros, ¿cuántos somos acá? Unas 200 personas, digamos que 300. Que nosotros aquí salgamos y hagamos un verdadero cambio. O sea, ¿cuál es la propuesta que usted podría realizar para que nosotros, como jóvenes, como formadores de futuro, cambiemos la nación que tanto estamos necesitando? Mire, yo creo que lo más importante o el primer paso es cambiar la manera como se entiende lo público. Y yo creo que eso no está dado. Yo creo que mucha gente todavía entiende lo público como una parcela de la política o de los políticos. Y cuando se entiende así, la gente hace el siguiente raciocinio, y es: a mí no me gusta la política, a mí no me interesa la política, yo no quiero ser político, yo no voto, yo no participo de lo público porque a mí la política casi que me da asco. Y mucha gente, usted va a los barrios de Bucaramanga y eso es lo que oye. A mí los políticos, nada que tenga que ver con política me interesa. Y se evidencia en el nivel de participación en las elecciones, que la abstención sigue siendo altísima en Colombia. Entonces yo creo que ese es un primer paso, y es decir, lo público no se agota en la política. Y casi que no es una alternativa a interesarse por lo público, porque resulta que así a mí no me guste la política y yo no siga las discusiones en la alcaldía o en el consejo o entre los partidos, yo camino por las calles de Bucaramanga, yo uso Metrolínea, yo quisiera tener eventos culturales, y muchas de esas cosas, o yo voy al colegio, muchas de esas cosas dependen de lo público y no se necesita ser político para interesarse por eso. Entonces yo creo que hay que replantear la esfera de lo público. Es donde la política o lo estatal se encuentra con lo privado, con la sociedad civil. Entonces es convencernos de eso. Es cuando veamos un parque abandonado, digamos, ahí hay una inacción o una omisión o una negligencia de lo público, y yo como sociedad civil no voy a decir eso es culpa de los políticos, sino yo voy a tomar acción, voy a exigir, voy a denunciar si lo que hubo fue un problema de corrupción en la intervención del parque, etc. Pero yo creo que ese es un primer paso, es convencernos de que lo público nos corresponde, así no nos guste la política. Y eso ya sería otra cosa. ¿Sí? No les estoy diciendo que se organicen todos y saquen un candidato al consejo o le hagan campaña a X o a Y candidato. No, sencillamente, a mucha gente no le gusta la política, no le gusta, no quiere ser candidato, está bien, y no quiere ir a una avanzada de campaña, y está bien, pero asuman la importancia de lo público. Yo sí, alguna vez le dije a un periodista, lo público todos los días, todo el tiempo, porque todo el tiempo está, y levántense pensando que hay miles de millones, cientos de miles de millones de pesos que dependen de los mandamases de la política, y que la única manera de controlarlos es participar de lo público. Es de manera permanente ocupar esa parcela que debe dejar de ser una parcela. Porque el ciclo vicioso es: entramos a la parcela el 25 de octubre, salimos de la parcela el 26, abusan de esa parcela durante 4 años y volvemos el 25 de octubre. Y así no va a cambiar nada. Necesitamos una sociedad civil permanente. ¿Te parece, Manolo, una última pregunta corta por una respuesta corta? Sí. Sé que tienes una entrevista ahorita y aparte de eso tienes un vuelo
Un profesor tal vez que quiera. Manolo, mil gracias. Es la siguiente. ¿Ustedes qué han logrado hacer a través del gobierno contra el Estado? Todas esas denuncias se han quedado como denuncias o se han logrado plasmar algo, porque ustedes no colocan el dedo en la llaga y nos están colocando la mano entera. Pero ¿qué se ha logrado al respecto, Manolo? Pues mire, yo creo que un logro clave es que por lo menos la información ya está disponible, ¿sí? O sea, ya no es solo un chisme, sino hay información que demuestra que se cometen irregularidades. Y yo creo que eso ya es un logro. El hecho de que ustedes puedan entrar a La Silla Vacía o a Vanguardia Liberal, a la página política, y mirar todo lo que se cuenta sobre los abusos de lo público es un logro, porque ustedes ya van a tener información. Ya van a tener información para ejercer ese papel de ciudadanía, ese rol del que hablábamos ahora. Y yo creo que ese es un logro. Sí, el hecho de que ustedes puedan entrar ahora a La Silla Vacía y decir, hay una investigación de 51 licitaciones que demuestran que hubo atrasos en tantos, sobrecostos en tantas, únicos oferentes en tantas. Eso ya es un logro. Yo creo que hay un reto y es que los organismos de control actúen. Yo creo que eso desafortunadamente no pasa. Ha pasado, hubo decisiones contra Fernando Vargas, el exalcalde liberal, hubo decisiones contra el exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno, designado por Horacio Serpa, que me parece bueno recordar siempre que Horacio Serpa fue el que nos formuló a ese alcalde que durante 3 meses se dedicó a maltratar y a pisotear la dignidad de lo público. Fue Horacio Serpa. No se les olvide nunca, porque lo que hizo Héctor Moreno fue un irrespeto. Veníamos de una crisis de gobernabilidad por la destitución de Fernando Vargas y Horacio Serpa nos formula a Héctor Moreno, que siguió con el cuento de las fundaciones de papel que tanto daño le han hecho a esta ciudad. A ustedes, a nosotros, a los muchos, y que tanto bien le hacen a esa rosca que ha controlado la política. Entonces yo creo que ese es como el tema de logros, pero yo creo que los organismos de control también actuarían si la sociedad civil fuera mucho más fuerte, fuera mucho más exigente. Porque es que el mejor ejemplo, y esto ya no tiene que ver tanto con la gestión de los recursos públicos, y qué pena alargarme con la respuesta, el mejor ejemplo de que la sociedad civil aquí no funciona es lo que ha pasado con los parapolíticos. Es que aquí hay un candidato a la gobernación, Carlos Fernando Sánchez, que el padrino de su campaña es un parapolítico, y ser parapolítico no es tener un título. Es que yo los invito, salgan y léanse la sentencia que condenó a Hugo Aguilar. Hugo Aguilar llegó a la gobernación de Santander porque pactó con los paramilitares. Y otra vez, paramilitar no es un título, significa una serie de cosas: narcotráfico, asesinatos, violación de los derechos humanos. Eso es paramilitarismo. Y Hugo Aguilar no tuvo problema en pactar con los paramilitares para llegar al poder, y es el padrino de Carlos Fernando Sánchez. Y Carlos Fernando Sánchez dice que es inocente, como si la Corte Suprema de Justicia no hubiera sentenciado que no lo es, que es culpable. Entonces ese es un ejemplo de que la sociedad civil aquí es muy débil. Y aquí el coronel Aguilar, el exgobernador Aguilar, recorre las calles de Santander, de los municipios de Santander, y lo aplauden, porque hizo Panachi. Y la sentencia. Y no contentos con eso, el lunes reciben a Óscar Reyes en esa campaña. Léanse la sentencia de Óscar Reyes. Siendo supuestamente un representante de lo público, de la política, de los ciudadanos, se reunió con los paramilitares. Le pidió ayuda a los paramilitares, y no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Y los reciben en una campaña. Y hacen show, y los medios lo replican y no recuerdan lo que significó. Nosotros en La Silla sí.
Sí, adhirió, pero no adhirió Óscar Reyes, adhirió el parapolítico Óscar Reyes. Y cogimos un fragmento de la sentencia y la Corte dijo que Óscar Reyes promovió a los paramilitares. Y revisen qué hicieron los paramilitares en este departamento. Entonces, si lo aplauden porque hizo Panachi y se les olvida qué significa Óscar Josué Reyes, quiere decir que tenemos un gran desafío en términos de fortalecer la sociedad civil. Y miren, yo no estoy pidiendo que se condene al ostracismo a esa clase política. Ellos ya fueron condenados, pagaron detención carcelaria o domiciliaria, están terminando de pagar sus penas, pero que nos pidan perdón, que no digan que son inocentes y que no nos pidan que se nos olvide. Y que la sociedad civil, este señor salió de la cárcel hace unos meses, que la sociedad civil le recuerde su error y le pida y le exija que no los vuelva a cometer. Porque no puede ser que hago eso y salgo y soy héroe. Porque hice Panachi. Y sí, bueno, eso fue el otro. Y esa es otra cosa, ¿no? No es solo hicieron el Santísimo, hicieron el Santísimo, iba a costar 43.000 o 45.000 millones de pesos, pero nos costó más de 60.000. Esa es la historia completa. Esa es la historia que tiene que reconocer, que tiene que conocer la sociedad civil y que le tiene que echar a los gobernantes cuando vienen y nos dicen: hicimos el Santísimo, somos buenos gobernantes. Hicieron el Santísimo y les costó más porque estaba mal diseñado, porque estaba mal planificado. Y estaba mal planificado por la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, que dirigió en ese entonces el que ahora es candidato a la gobernación de Santander. Ese es el cuento completo. Una sociedad civil informada de esa manera es una sociedad civil fuerte y es garantía de una democracia real. Yo creo que ese sí que sería un gran logro.